Continuamos con Derech Hashem, parte 4 del libro, capítulo 9, inciso 2. El tema que estamos viendo es el fondo, la raíz de las brajot, de las bendiciones que fijaron nuestros jajamim, específicamente hablando de Birkot HaNe'enim, de las bendiciones de satisfacción, y específicamente hablando de el Birkat Hamazon como bendición posterior al alimento. Empezamos a ver Ramjal nos dice que todos los aspectos que existen en el mundo, en existencia, y que tienen una cierta naturaleza, todos son detalles que están dirigidos a una meta general. Zotomeret, Akadosh Baruj Hu, todo lo que ha creado en el mundo fue creado para que sea utilizado con una función. ¿Cuál es esa meta? Esa finalidad superior que tenemos que saber que hacia ella nos tenemos que dirigir. Entonces eso ya está escrito en el Talmud, en la Mishnah, en el Pirkei Avot. Baruch Elokeinu shebera'anu lichvodo. Bendito Hashem que nos ha creado por su honor. Y así dijeron Jajamim que Kol ma shebara akadosh Baruch Hu, todo lo que ha creado Hashem en su mundo, no lo creó sino para su honor. ¿Qué? O sea, en el momento que yo hago algo, algún acto en mi vida, no importa cuál sea, y en este caso específico del que estamos hablando es de tomar productos alimenticios, que los necesitamos para vivir, para crecer, para estar sanos, para mantenernos. Así Hashem nos creó. El alimento es algo que el hombre necesita. Pero la pregunta es, ¿por qué el hombre tiene que vivir? ¿Por qué el hombre necesita existir? ¿Por qué el hombre necesita estar sano y fuerte? ¿Por qué debe mantenerse en su existencia? Entonces, el punto final, la meta final de todo lo que Hashem creó fue para que lleguemos al entendimiento de que todo es para darle a Él honor. Y por eso todo lo que hago y todo lo que utilizo lo debo utilizar básicamente con esa idea. Y por eso si yo utilizo algo, si yo hago algo en el mundo que no tiene esa finalidad y no lo utilizo de manera correcta, entonces estoy pecando, estoy fallando, estoy errando en la meta o en la finalidad para la cual fue creada tal cosa o tal alimento o tal producto que Akadosh Baruj Hu ha creado. Y eso es lo que dice aquí. Que todos los aspectos de las existencias, de las criaturas, Hem kulam pratim mejuvanim, son todos detalles dirigidos a una meta general, shehu agia metziut kulo el hashlemut. ¿Y qué significa llegar a la meta de que todo sea utilizado y que todo sea hecho en honor de Hashem? Porque eso es lo que me permite o nos permite
a las criaturas de Hashem llegar a nuestra shlemut, a nuestra perfección. O sea, básicamente, en el momento que yo hago algo, utilizo algo y lo hago de la manera correcta y le doy la dirección correcta, lo que estoy haciendo con eso es básicamente dándole perfección. Porque su perfección implica utilizarlo y hacer el acto para la meta con la cual fue creado, para la cual fue creada. ¿Por qué Hashem me creó a mí? ¿Por qué Hashem creó a los alimentos? ¿Por qué Hashem creó a los animales? Nosotros estamos ahora leyendo las parshiot de la construcción del Mishkan. En la construcción del Mishkan se reunían todos los componentes de la naturaleza, desde los componentes minerales, vegetales, animales, humanos, que son como los que sirven en el Mishkan, y todos básicamente sirviendo para una misma meta. Si yo tengo un mizbeach, tengo un altar que está hecho a base de minerales, o tengo, como dice la Torá, oro, plata, cobre, y tengo vegetales, tengo madera, tengo tinta que viene de vegetales, y todavía no estoy hablando del servicio, estoy hablando de la construcción del Mishkan. Y tengo pieles de animales. Y tengo hombres que construyen todo eso y lo hacen y le dan forma. Entonces, básicamente todo el mundo, toda la naturaleza se reúne para poder construir un Mishkan, un Mikdash, y con eso cumplir la meta de lo que dice la Torá, Ve'asu li Mikdash ve'shachanti betocham. Harán para mí un Mishkan y yo reposaré, moraré dentro de ellos. Zotomeret, de alguna manera esa es la meta. La meta es dirigirnos en el camino para permitir que Hashem more, se revele hacia nosotros, y de esa manera adquirimos nuestra perfección. O sea, si Hashem creó al oro y a la plata, y al cobre, y a la madera, y a los vegetales, no los creó simplemente porque se le dio la gana, sino que tiene un motivo. El motivo es de que cada uno de esos materiales cumple una función específica. Una puede ser para el Aarón, y la otra puede ser para la menorá, y la otra para la mesa, y la otra para el otro altar. Cada una, y Hashem decide por qué el Aarón tiene que ser de oro y de madera de acacia, y por qué la menorá tiene que ser de un solo lingote, de una sola pieza, y no puede ponerse y unir. Pero al fin y al cabo todo eso tiene la misma meta, la misma finalidad. Utilizar el oro, la plata y el cobre para nuestro servicio. Para que esa materia, para que esos minerales cumplan con la función para las cuales fueron creadas. Y después, cuando pasamos ya al servicio mismo en el Mishkan o en el Bet HaMikdash, ahí nuevamente vemos como toda la naturaleza se unifica para servir a Hashem ahora no solamente en la plataforma o en la construcción general del Mishkan, sino en el servicio propiamente dicho. Porque hay sacrificios vegetales,
sacrificios animales. Cada corbán tiene que venir acompañado de un mineral, que es la sal. Entonces tenemos minerales, vegetales, animales, kohanim, humanos que sirven en el Mishkan. Y todo eso para ir en dirección de esa meta general. Y la meta que nos dio Hashem en la vida es llegar a la Shleimut, llegar a la perfección, que se adquiere uniéndose a la raíz de la perfección, que es HaKadosh Baruj Hu. Vejelkam badavar hazeh, y su parte en ese aspecto, que fia madrega asher hem ba, de acuerdo al nivel en el cual ellas se encuentran. O sea, nosotros no sabemos siempre, o podríamos decir nunca, cómo y de qué manera utilizar cada uno de esos componentes de la existencia, sino que Baruch Hashem lo podemos saber porque Hashem nos dijo cómo utilizarlos y qué hacer con ellos. Entonces, si hablamos de cómo utilizar correctamente a un animal, podríamos decir, bueno, Hashem nos enseñó que utiliza la piel y el pergamino del animal para hacer con él tefilín, mezuzá, sefer Torah. Utiliza el vegetal para con él preparar la matzá para el Seder de Pesach, para construir la sukkah. Entonces cada uno ocupa su posición de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su situación, de acuerdo a su raíz espiritual. O sea, cuando Hashem le da una función a cada componente de la existencia, ¿en base a qué le da esa función? En base a su raíz. Cada uno tiene su raíz. De ahí también entendemos por qué a Kadosh Baruj Hu, a Am Israel le da una función y a las demás naciones les da otra función. ¿Por qué función diferente? ¿Por qué? Porque cada uno tiene otra raíz. En base a esa raíz hay que funcionar. Por eso el vegetal, como bueno, eso es a nivel material, fisiológico. El vegetal no puede funcionar como animal y el animal no puede funcionar como un mineral y el mineral no como el vegetal y no como el humano y el humano no. Cada uno tiene su característica, su naturaleza. Esa raíz es la que implica que el hombre debe actuar en pos de la dirección que Hashem nos encomendó. Pero el hombre que se dirige detrás de las reglas, de los lineamientos de su naturaleza y actúa y hace las cosas de acuerdo a cómo Hashem lo creó, de acuerdo a su sello de humanidad, lo que tiene que hacer en todos los actos es el fundamento esencial que dijeron nuestros Jajamim, que el Rambam, el Maimónides habla de esto con amplitud en su libro Shmoná Prakim, los 8 capítulos. Jajamim dijeron toda la Torá en 3 palabras. No, Jajamim, sí, es un pasuk.
Bechol derajeja daeu. En todos tus caminos, conócelo. Hay caminos de Él y hay caminos nuestros. Hay caminos de Hashem, que son las mitzvot, que ahí conocerlo a Hashem y conectarnos con Hashem es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque eso es lo que Hashem nos ordenó. Pero dentro de la vida hay muchas cosas que no son mitzvot, sino que son tus caminos. Cuando tú comes, cuando tú trabajas, cuando tú descansas, muchas cosas que hacemos. Eso se define en el pasuk, Bechol derajeja, en todos tus caminos, conócelo. Kol ma'asecha yu leshem shamayim. Todos tus actos los debes hacer leshem shamayim, para servir a Hashem, para avodat Hashem. O sea, nosotros nos estamos acercando a Purim. Y en Purim sucedió de que quisieron aniquilar la naturaleza física, material del pueblo de Israel. No quisieron tocar la espiritualidad de Am Israel. Aunque según Jajamín también eso quisieron tocar. Pero siempre cuando las naciones quieren provocar daño, nos quieren provocar daño por todos lados. Pero siempre toman un punto como el más importante. En Hanukkah el punto más importante fue la parte espiritual y en Purim la parte material. Introducir a Hashem en la parte espiritual aparentemente es lo más lógico, lo más natural. Las mitzvot son actos que nos conectan con el mundo de la neshama, del alma. Cuando yo me pongo tefilín, no es porque mi brazo o mi bíceps necesita ahí algo para medir la presión del bíceps, sino que lo hacemos, ¿por qué? Porque tenemos un miembro espiritual que está embestido por el físico. Y Akadosh Baruj Hu dijo que para poder alimentar, para poder desarrollar la parte espiritual de tu neshama, tú tienes que hacer un acto que Hashem decidió que lo tenemos que hacer también embestido en aspectos materiales, en cuero, en piel, en pergamino, en una forma especial, con unas tiras especiales, en el brazo y en la cabeza. Pero eso sin ninguna duda que viene a alimentar a la neshama. El acto es físico, pero el fondo es espiritual. Pero nosotros en la vida hacemos muchas cosas que son puramente materiales. Comemos, tomamos. Entonces, ¿quién dijo que aquí también hay que introducir Avodat Hashem? Avodat Hashem es donde Hashem dijo que hay que hacer Avodat Hashem. Pero si Hashem me creó un organismo que yo necesito utilizar para vivir, y eso significa que tengo que comer, y que luego de comer también a veces tengo que ir a hacer necesidades, y necesito descansar, ¿quién dijo que en esos aspectos de la vida yo también tengo que involucrar la meta general de la existencia, que es la búsqueda de la perfección y el servicio a Hashem? Yo tengo que comer porque tengo hambre o porque se me da la gana. Se acabó. Nada más. Entonces, Jajamí nos enseñaron que no, que tú no comes ni porque se te da la gana ni porque tienes hambre. Najón, tú tienes que comer solamente cuando tienes hambre. ¿Para qué? Para que estés sano. Porque si comes y eres un glotón y comes tam, ¿sí? Como muchos de nosotros que nos gusta la glotonería,
¿sí? Me incluyo. Entonces, eso significa que te estás haciendo daño físico. Y eso, Kamumán, también contradice tu posibilidad de poder servir a Hashem como corresponde y demás. Pero a pesar de que una persona diga, bueno, yo voy a comer para estar sano, porque yo quiero estar sano, porque yo me quiero sentir sano, eso está bien, pero no completamente bien. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar sano. ¿Para qué tienes que estar sano? ¿Por qué es importante que estés sano? Es muy importante que estés sano. La pregunta, ¿para qué? ¿Para ir y perder tu tiempo? ¿Para eso tienes que estar sano? No. Tú tienes que estar sano para poder con esa salud servir a Hashem. Y por eso, en el momento que yo hago ese acto que parece meramente corporal, ahí tengo que utilizar lo que dijo el Pasuk: en todos tus caminos, en tu cena y en tu almuerzo y en tu desayuno y en tu descanso, conócelo. ¿Qué significa conócelo? ¿Cómo puedo yo conocer o saber o conectarme con Hashem cuando estoy en mi comida? ¿Najón? Lo tienes presente porque el acto que estás haciendo se transforma en Avodat Hashem. Y esa es la novedad del pueblo de Israel. Servir a Hashem, o sea, es una de las novedades. Servir a Hashem en lo que Hashem me dijo que yo sirva a Hashem directamente, en una mitzvah, eso es claro, eso es obvio. Hacer actos de Neshama, con la Neshama, para servir a Hashem, que hay una novedad también que hay que hacerlo con cosas materiales. Eso también es algo novedoso. Pero el fondo es la Neshama. Aquí yo estoy haciendo algo que es meramente material. Porque Hashem ni siquiera me lo ordenó. Hashem no me tiene que ordenar a mí, come. No, no lo ordenó. El estómago me ordenó comer, no Hashem. Najón, Badai, Hashem creó el deseo, la ansiedad de comer. Najón, Bediuk. Pero no es de que necesito una orden divina, ¿sí? Todos los días come el almuerzo y el desayuno. ¿Verdad que es mitzvah? Pero esas leyes de la naturaleza de nuestro mundo, en ellas mismas debo incorporar la Avodat Hashem. Con esa cabana. Yo ahora me siento a comer. ¿Por qué? Porque eso es lo que tengo que hacer para poder estar fuerte y sano y poder seguir con la próxima clase, con el próximo shiur, con la próxima mitzvah, con mi propio servicio a Hashem. Y de esa manera lo que haces es de que cuando comiste no estuviste comiendo únicamente para poder mantener tu fisiología, tu físico, sino estuviste haciendo una mitzvah. En ese momento, tu comida fue mitzvah. Y por eso, Yeshlo litkaven tamid la bodat boro, el hombre siempre tiene que poner kavaná para servir a Hashem. ולמה שיוצא מן הפעולות אין תועלת בעזר להשגת התכלית הזה, יהיה באיזה דרך שיהיה כפי מה שסודרו הדברים באמת. Y de lo que sale de aquellas acciones, beneficio, provecho y ayuda para permitir llegar a esa meta, a esa finalidad. Sea de la manera que sea. A veces servimos a Hashem, como dijimos, con la comida, a veces con el descanso, a veces con el trabajo, a veces con la pierna, a veces con la mano, a veces con la derecha, a veces con la izquierda.
Y a veces, cosas que hacemos, de manera directa, eso aparentemente no tiene nada que ver con el servicio a Hashem. Pero lo que voy a hacer posteriormente, en base a ese acto, me va a acercar a Avodat Hashem. Y el tercer acto que está basado en el segundo anterior y en el primero, todos se van a transformar en una ¿cómo se dice? En una secuencia, en una cadena, donde cada uno de los componentes de la cadena, de los, ¿cómo se llama? De los eslabones, me ayudan a cumplir la mitzvah. Ejemplo, Perush. Hay cosas que me sirven para cumplir una mitzvah de manera inmediata. Como diríamos en los textos de Ilhot Shabbat, Kli Rishon, el primer utensilio, donde se cocina. Udvarim yishamshu lemeshamshim acharim, pero a veces, para llegar a eso necesito otro keli, otro utensilio. Achachar gilgul gadol shel inyanim rabim, hasta que luego de pasar varios eslabones, uno detrás de otro, llego a la meta. Hay una mitzvah que Bezrat Hashem vamos a cumplir en Pesach. Mitzvat achilat matzah. Vamos a comer matzah. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, a Kadosh Baruj Hu, por favor, envíame matzot. Y así voy a comer matzah. ¿No? Para comer matzot se necesita primeramente agarrar semillas de trigo y sembrarlas en la tierra. Después de sembrarlas en la tierra ¿qué hay que hacer? Hay que regar. Sin regar no sirve, aunque Baruch Hashem este año no sé si hubo falta para regar. Baruch Hashem, con la lluvia que hubo, aval. ¿Qué? Hashem nos ahorró un poco de trabajo. Después hay que cosechar. Derech Hagav, entre paréntesis, según la halajá, la matzá de la noche del Seder, por lo menos el kezait de la Torá, sobre el que está escrito Va'erev tochlu matzot, en la noche comerán matzot, está escrito la Torá Ushmartem et matzot, y cuidarán las matzot. Hay quienes explicaron, hay que cuidarlas, que los ladrones no nos roben las matzot. No, eso es en broma. Ushmartem et matzot, hay que cuidar las matzot. ¿Cuidarlas de qué? ¿De qué hay que cuidarlas? ¿Najón? Ushmartem et matzot, הכוונה de que sean matzot y no hametz, que no fermente. ¿Cuándo empieza esa parte del proceso de cuidar la matzá para que no se fermente la harina o el trigo? Hay discusión. Hay quienes dicen del momento de cuando se amasa la harina. Hay quienes dicen desde el momento que se recolecta el trigo. Hay quienes dicen desde el momento que se muele la harina. Y nosotros acostumbramos a cuidar de que el trigo no entre en contacto con ningún tipo de agua desde el momento de la recolecta. Y por eso, lo que ustedes van a ver, Bezrat Hashem, cuando compren para Pesach, matzah shemurá, misha'at aketzirá, desde el momento de la siega. Eso significa que desde el momento que se recolecta la matzah y yo la introduzco en un container, ¿qué tengo que tener cuidado en ese container? Que no haya agua, que esté seco, que no haya humedad. Si no, ya no sirve como matzah shemurá.
Después, cuando ya tenemos el trigo, hay que molerlo. Ahí también hay que tener cuidado de que no entre en contacto con agua, que la molienda, que el molino esté seco completamente. Después tengo la harina y ahora cuando la voy a preparar, la voy a conectar con el agua. Y esa agua también tiene que ser un agua especial, que se llama Maim Shelanu. No agua de nosotros, Shelanu, sino Maim Shelanu, Akabaná, que descansaron toda la noche, que no está calentita, que no está tibia, sino que está fría. Porque ¿qué pasa si el agua está tibia, calentita? ¿Qué pasa? ¿Ah? Fermenta más rápido. ¿Najón? Y después, cuando ya empezamos a preparar la masa mamash y mezclamos la harina con el agua y tenemos que trabajar con mucha rapidez para que no pasen 18 minutos antes de que ya termine de hornearse la matzá. ¿Cuántos pasos ya hemos hecho? Desde el sembrado, la recolecta, el transporte, la molienda, la mezcla, el mixer, o hay de máquina, hay de mano. Rega, todavía no llegamos a cumplir la mitzvah. ¿Cuándo se cumple la mitzvah? Cuando se come. Pero ¿vieron cuántos pasos se hicieron para llegar a cumplir la mitzvah de comer la matzá en la noche del Seder? Y hay quienes opinan que Ushmartem etzah matzot significa que hay que cuidar de hacer la matzá leshem matzat mitzvah. No solamente tener cuidado de que no fermente, que esa podríamos decir que es la base material de que la matzá sea matzá y no sea hametz, fermentado, sino que hay que hacerlo leshem mitzvah. Hay que hacer estos actos. Entonces, aquí también viene la pregunta, ¿desde qué momento hay que empezar a hacer esto leshem mitzvah? Hay quienes dicen que afilu cuando viene el container, cuando viene la máquina para recolectar el trigo, cuando se aprieta el botón hay que hacerlo leshem matzat mitzvah. Desde la recolección. Lo que sí es seguro que se hace es que en el momento que se va a poner el agua y se va a mezclar con la harina y se va a empezar a preparar la masa para empezar a preparar las matzot, hay que hacerlo leshem matzat mitzvah. Con la intención de que esta matzá es una matzá que la hacemos para cumplir la mitzvah de la noche del Seder. ¿Qué? Según me explicaron en un molino, yo trabajé para un molino antes de hacer la harina del pan, el trigo pasa por 13 procesos. En el molino solamente. Yo lo dijo como medio así pajuerano, que no entiendo cómo se hacen las cosas bien, pero el que sabe, Najón, sabe que son muchos, sí, muchas partes, muchas cosas. Como van, hay que separar la cáscara y hay que limpiar, y todo eso se debe hacer con gran cuidado. Y en el trigo tiene, según dicen, 5 cáscaras. ¿Najón?
De ahí se diferencian las diferentes tipos de harina, si es harina blanca, si tiene más cáscara, menos cáscara. La harina... ¿Ah? ¿Qué? Entonces, la persona que, por ejemplo, planifica toda la preparación de la matzá y ahora tiene que también preparar el gas, el fuego para hornear la matzá, y el acto de amasar, y el acto de darle la forma a la matzá, y el acto de darle los agujeritos, ¿najón? ¿Saben por qué las matzot vienen agujereadas? ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Najón? Los agujeritos son para que el calor penetre y pueda cocinarse y hornearse rápidamente. Todo tiene su motivo, no es las cosas casuales. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una cadena. Estos son eslabones. Y cada eslabón sirve para que yo al final pueda sentarme en el seder y decir la brajá de Asher Amotzi Lechem min haaretz y Asher Kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah, para comer matzah, que Hashem nos ordenó cumplir la mitzvah. Y como más yo tengo que ir a la fábrica y a comprar, y tengo que viajar o con autobús o con el carro hacia la fábrica. Entonces, ¿todo eso qué es? Todo eso es la mitzvah. Otro eslabón que estoy haciendo ¿para qué? Para lograr luego sentarme en el seder, recostar y reclinarme y comer la matzah y cumplir la mitzvah. ¿Cuántos actos hacemos para llegar a la mitzvah? Y todo eso es parte de la mitzvah. Cuando la persona va al súper y compra los productos para preparar comida lichvot Shabbat, también lo mismo. Comprar, lavar, cortar, condimentar, cocinar, poner en la olla. Cada uno de los pasos es un eslabón para el cumplimiento de la mitzvah. Por eso dicen que cuando uno compra la comida de Shabbat, es bueno que diga lichvot Shabbat Kodesh. O sea, ¿por qué estoy comprando ahora esta comida? Por Shabbat, para respetar al Shabbat. Pero el punto en común entre todas estas cosas, ¿cuál es? Entre cada uno de los eslabones. El ejemplo que yo di es en una mitzvah, pero en forma general. Las cosas estén en el nivel que estén, y Ra'ui corresponde que se tomen para esa intención. Lo que hagas, no importa lo que hagas. Puede tener 10 eslabones, puede tener 20, puede tener 50, no importa. La pregunta es, ¿hacia dónde eso se dirige? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la finalidad? Cuando una persona va a hacer un viaje largo y necesita preparar el viaje, hacia dónde va a llegar y en dónde se va a hospedar. Entonces, todo lo que va a hacer para la preparación del viaje, ¿para qué es? Es para la meta, es para dónde va a llegar. O sea, de que en el camino también necesita cosas. Porque en el camino hay que comer y hay que descansar y hay que hacer 3 paradas hasta llegar a la meta. Pero todo eso, básicamente, ¿hacia dónde está enfocado? Hacia la meta final.
Entonces, ciertamente cuando yo estacioné en la primera parada, esa primera parada es porque ahora yo necesito descansar, porque no puedo seguir viajando. Y cuando se gane la segunda también, no puedo seguir viajando, y la tercera también. ¿Pero por qué descanso? Porque yo necesito llegar a esa meta. Entonces, todo lo que estoy haciendo, en el fondo, es para esa meta, para esa finalidad. Entonces, por eso, también nosotros, cuando utilizamos algo de este mundo y queremos tener satisfacción de algo de este mundo, siempre tenemos que tener en cuenta la idea de el tajlit, de la finalidad, que sea Leshem Shamaim. Y de esa manera, cada uno de los eslabones de la cadena, al final, eso es lo que va a provocar que todo lo que hice anteriormente es mitzvah. Afilo que no aparece dentro de las 613 mitzvot, no importa. En el momento que tú lo hiciste, porque ahora te fuiste a descansar media hora después de comer, porque tienes que estar fuerte y sano, pero bueno, la comida, Bejolofen, provoca un cierto cansancio. Entonces yo comí, yo descansé, yo me bañé. ¿Para qué? Para luego poder levantarme e ir a estudiar Torah, o a visitar a un enfermo, o a hacer alguna mitzvah, no importa cuál sea. Y no con otra intención. ¿Cuál es la otra intención? Dehainu, o sea, kavanat atavot. Nosotros tenemos que utilizar nuestros deseos para servir a Hashem y no para servirnos a nosotros mismos. No para con kavanah de ta'avot, de deseos materiales, afilo que son cosas necesarias, realmente. Estamos hablando aquí de niveles muy elevados. Dehainu kavanat ta'avot ve'anetiah chomrit el motarot, y la inclinación materialista hacia las cosas que no son necesarias en la vida. La materia, así como el espíritu, tiene su inclinación. El espíritu se inclina hacia las mitzvot. Y por eso, si tú hiciste una mitzvah, esa mitzvah va a traer aparejada otra mitzvah. ¿Por qué? Porque la neshama no se conforma y quiere más. Tiene apetito. Y cuando, ¿najón? ¿Cómo se despierta el apetito? Comiendo, ¿najón? Así se despierta el apetito. Entonces cuando la neshama hace una mitzvah, entonces se le despierta el apetito y quiere otra mitzvah más. Pero cuanto más come, más apetito tiene. Y por eso una mitzvah trae a otra mitzvah. Pero hay otro también que tiene apetito, el cuerpo, él también tiene apetito. Y ahí también. Un deseo trae otro deseo, y el otro deseo trae otro deseo. Y el cuerpo tampoco no se conforma. Y a veces es apetito de comida, a veces es apetito de dinero. Entonces, Baruch Hashem, Hashem nos creó un estómago que cuando no entra, ya no entra. ¿Sí? O que explote, uno de los dos. Pero así Hashem creó.
Pero hay un apetito que Hashem creó que nunca se satisface. ¿Saben cuál es el apetito? Del dinero. Ese apetito no solamente que nunca se acaba, sino que cuanto más uno tiene, más apetito tiene, como dijimos antes con la Neyama. Jajamim dijeron que el que tiene 100 quiere 200, y el que tiene 200 quiere 400, y el que tiene 400 quiere 800. O sea, ¿cuándo tenía más apetito? ¿Antes o ahora? Ahora. Antes tenía 100, le era suficiente con 100 más. Pero cuando tiene 200, ya no le es suficiente. Teóricamente tendría que ser, bueno, si antes tenía 100 y ahora tengo 200, entonces ¿cuánto voy a tener ahora? 300. No, ¿qué 300? Si ya tienes 200, ¿qué quieres? El doble. Y ahora tienes 400. ¿Cuánto quieres? 800. Entonces, cuanto más hay, más apetito hay. Se multiplica el apetito. Entonces, una persona dice, cuando tenga 1.000.000 ya me va a ser suficiente. No, cuando tengas 1.000.000, ¿cuánto vas a querer? 2. ¿Entienden cómo funciona la psicología económica humana? Así funciona. Entonces, solamente un millonario puede decir, o sea, yo se los digo porque sé lo que dicen Jajamim, pero el que realmente es millonario y tiene mucho dinero, él mismo me puede venir acá a dar una clase y decir exactamente, pero decirlo en carne propia. Cada vez que tengo más, quiero más. Entonces por eso nunca están felices. Por eso dijeron Jajamim, ¿quién es el rico? El que está conforme, el que está alegre con lo que tiene. ¿No? Eso es lo que me corresponde. Y serán cuidados todos en los límites que Hashem fijó la Torah Elokit. Veaz, y ahí, sí, porque no es suficiente con hacer las cosas de Shem Shamaim. Ahora voy a comer un pedazo de cerdo de Shem Shamaim. Ahí no sirve el Shem Shamaim. Porque el cerdo es veneno. Entonces, yo voy a comer veneno de Shem Shamaim. ¿Te vas a morir de Shem Shamaim? ¿Besada? En vaya. ¿Sí? Me voy a suicidar de Shem Shamaim. No, los actos de Shem Shamaim es cuando tomo el alimento, tomo la comida, hago las cosas como la halajá, corresponde. Están en ejemplos de kashrut o en los negocios. ¿Sí? Hay mucha gente que quiere ser Robin Hood, Leshem Shamaim, robarle a los pobres para dar a los ricos. Beseder. Leshem Shamaim le quieres dar tzedaká a los pobres, pero no puedes dar tzedaká robándole a los ricos. Eso es mitzvah baba verá. ¿Hoy existe Robin Hood o ya no existe? ¿Ya desapareció o todavía existe? ¿No? ¿Ya no? Ahora roban para los ricos. Entonces todo lo que hagamos va a ayudar para esto. Y todos se considerarán como condiciones del servicio a Hashem. Entonces ese es el secreto de la avodat Hashem del Yehudi. El Yehudi puede ser un servidor de Hashem en todo. En todo lo que haga, no solamente en 613 mitzvot, en cada paso que hace, en cada descanso, en cada alimento, en cada trabajo. Él dice, ahora yo trabajo para tener parnasá, para poder pagar una buena escuela para mi hijo, para que pueda estudiar Torah. Entonces todo su trabajo es avodat Hashem. Y así en toda nuestra vida en general. También se dice que el trigo es alimento más peligroso para